de tecnología. Tecnópolis. El desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Vení con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnopolis.ar. Avenida General Paz Casi Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación. El 6 de junio de 1999, las fuerzas de seguridad se cobraron otra víctima en tiempos de democracia. Ramón Santillán, alias Sugus, hijo de Lilia Saavedra, fue asesinado por Juan Sebastián Acosta, cabo de gendarmería y jefe de seguridad privada del ferrocarril. Y como un ángel cuidarás de mí cuando me pierda y deje de reír. A Sugus lo matan el 6 de junio de 1999 en la estación de William Morris por defender a un chico de la calle. Yo tenía 6 años cuando lo mataron y las cosas que me acuerdo, digamos recuerdos así, que nada, era un día frío y mi hermana tenía que volver de la cancha, era un domingo, se había ido a la cancha y ya era tarde y no volvía. Esa misma noche estábamos por comer con mi familia cuando nos tocan el timbre y era nada, la policía que no venía a avisar lo que pasaba. Sugus con los chicos venían en el penúltimo coche del tren, cada uno con su pasaje. Y en el vagón de cola donde se ponen las bicicletas, todo eso, venían otros chicos con bicicleta, donde alguien se sentó y accionó ese freno de mano y se empezó a parar el tren. Entraron las fuerzas de seguridad privada con las tonfas, los palos, y le pegaron a todo el mundo, a mujeres, no respetaron ni mujeres, ni niños, a todo el mundo. Cuando tocan el timbre sale mi hermana más grande, Betiana, y le preguntan si ahí vivía mi hermano. Ella contestó que sí, y ahí le dijeron, bueno, tienen que ir a buscar a tu hermano porque está detenido en la comisaría. Imagínate, bueno, lo primero que pensaron, no sé, se peleó. ¿Qué puedes pensar? Entonces cuando entran y empiezan a golpear, los chicos, Sugus y los amigos, ayudan a bajar a las mujeres porque el tren queda fuera de la plataforma y era muy alto para subir o bajar las mujeres, entonces las ayudan a bajar. El último que está por bajar es mi hijo. Cuando él se está por bajar, ve que el gendarme está golpeando a un pibe de 10 años de la mano y con la tonfa. Entonces se vuelve y le dice, flaco, no golpees más al pibe. Cuando llega mi mamá, mucha gente le pasó nivel, muchos con camiseta de Boca, ¿viste? Y dijo, bueno, no sé, ella lo estaba preocupada por mi hermano porque le dijeron que estaba ahí, supuestamente estaba preso. Y cuando llega a la comisaría le dijeron, no, señora, acá su hijo no está. Empezaron a buscar, acá no está, hasta que mi mamá en un momento le dijo, pero me tenés que decir dónde está mi hijo si no está acá. Y nada, le dice, su hijo tuvo un accidente en el tren. Y ahí como que le cayó un baldazo de agua fría y dijo, bueno, no sé, estaba internado, le cortó un pie, un brazo, lo que sea. ¿Y cómo está? Le dijo. Y no llegó. No únicamente había fuerza de seguridad privada, sino estaba gendarmería. El tipo que le pega un tiro en la cara a Sugus era gendarme, era cabo de gendarmería, que tenía prácticamente la edad de mi hijo. Mi hijo tenía 21 y él tenía 28. Yo a Lilia la conocí en la segunda marcha, en su reclamo por justicia. Nos conocimos en santos lugares, a partir del asesinato de Sugus, y recorrimos las calles de allí reclamando por justicia. Una de las primeras mamás, en uno de los primeros casos con los que yo tuve conocimiento fue justamente el de Sugus, que me impresionó muchísimo, no solo por lo impactante de la personalidad de Lilia, su fuerza militante, sus convicciones, sino además por las características del hecho que había tenido,
que como todos sabemos, Sugus fue fusilado por generar un acto solidario de un chico que estaba siendo maltratado por un vigilador. Me llamó Gili, el papá de ella vivía acá, estaba acá por trabajo y me pidió que por favor le fuera a avisar. Y para mí fue terrible porque, ¿cómo le decía? Porque ella me decía, lo mataron a Sugus llorando y lo mataron, según no puede ser, le decía yo. Bueno, en ese momento estaba mi papá, mi mamá, se despertaron porque yo empecé a llorar. Mi papá me acompañó, lo fuimos a ver al papá de él, le dije que se lo quería acompañar, me dijo que no, que él estaba bien, pero no lo veía bien, es como que se quedó bloqueado. Y bueno, vine, me cambié, pues me fui en pijama, me puse una campera y salí. Vine, me cambié y a las 2 horas, no sé qué, me fui a Santos Lugares, a la casa de ellos. Y de ahí estuve con ellos hasta que lo sepultamos. Acá a los 15 días de la muerte de Sugus hicimos una marcha y colocamos el monolito donde todos los años, junto con los amigos de mi hijo y la familia, y lo recordamos todos los 6 de junio desde el 99. Fue, digamos, una ejecución. Para mí fue una ejecución porque le pega en el pómulo derecho y la esquila le corta la yugular y la carótida, que mi hijo creo que sobrevive en minutos. Lo primero que se iban a decir es que era un barra, que lo había matado porque era un barra, pero en realidad no, porque mi hermana tenía el boleto y había viajado con los amigos que eran hinchas, que no eran barras. Yo tenía más de 70 testigos, gente que venía en el tren, gente que estaba en la plataforma, los de la parada del colectivo al lado de la estación, la gente que estaba en el paso a nivel para pasar, los automovilistas. Y sin embargo, presentando todas las pruebas, la justicia lo condena a 10 años de prisión domiciliaria. Nosotros a diario tenemos ejemplos de cómo los chicos jóvenes y humildes tienen claramente menos voz y menos posibilidades de defenderse que cualquier otro chico de la sociedad. Eso realmente es impactante, eso se lo ve desde la comisaría, pasando por la fiscalía, por el juzgado y por el sistema penitenciario. No hay compasión con ellos. Esto ocurre hoy, a pesar, vuelvo a reiterar, de que ha habido enormes avances. También estuvimos en el juicio donde fue condenado este asesino de Sugus y tuvo el privilegio de estar preso en su casa con una pulserita, y fue en Moreno, ¿no? En Moreno donde vivía este asesino y donde también se descubrió que él no cumplía su condena y que, bueno, tenía la posibilidad de salir de la casa, hacer mandados, irse de viaje, como si estuviera en libertad. Cuando a él le dictan la preventiva, la doctora Mónica López Osornio de Morón le da la moligerada hasta el día del juicio. El Tribunal Oral número 4 de Morón, presidido por el doctor Torti, Argañarás y Acosta, lo condenan a 10 años y no les revierten la moligerada. O sea, cuando yo apelo esa condición, va a la Cámara de Casación. Cámara de Casación se tarda 4 años en decir sí o no. Yo me encadeno en la Cámara de Casación, en la puerta de la Fiscalía General en La Plata, donde estoy 24 horas encadenada, donde ahí también me entero que habían pasado todos los tiempos legales. O sea que esta persona ya estaba gozando de la libertad. Y recuerdo a los hermanos en ese juicio, ¿no? La indignación, la bronca, el desasosiego de una condena injusta. Eso es lo que me viene ahora a la memoria. O sea que nunca pisó la cárcel. Mató a una persona, nunca pisó la cárcel. Cuando fue el día de la sentencia del juicio, que yo me le voy encima al tribunal y le digo por qué
lo mandan a su casa, me dijo, porque no tenía antecedentes. Mi hijo tampoco tenía antecedentes. Lo tengo que ir a visitar al cementerio. Entonces, para mí es como que no hubo justicia. Yo no pido ni cadena perpetua, yo no pido pena de muerte. Si la justicia dijo que lo condena a 10 años, que esos 10 años lo pase en la cárcel, porque tiene que pagar una condena por haber matado a una persona. Y es una deuda, sigo retomando el tema de la deuda pendiente de la justicia para los casos que no tienen condenas que corresponden al daño ocasionado. Hay condenas más fuertes, con más años, hacia los pibes que son socialmente o intervienen en un hecho que socialmente es condenable también, que aquellos casos donde se es provocado ese daño por la fuerza de seguridad. Yo creo que es una historia que debe ser, si uno va a las frías estadísticas, como muchas que han sucedido de un par de décadas a esta parte, que han tenido como protagonistas a muchas madres y padres que, como Lilia, se han visto primero la necesidad de moverse en ámbitos, por ejemplo, pasillos de la justicia, frentes de comisaría, juzgados y demás, con una gimnasia que no la tenía nadie. Semana que pasó lo de mi hermano, en realidad nosotros íbamos a hacer un viaje con mi hermano, mis papás y yo nos íbamos al sur, porque nada, la situación acá no era buena y mi hermano había conseguido un trabajo ahí y nada, íbamos a probar suerte, digamos, a ver qué se podía hacer. Y es increíble como de un día para el otro te cambia todo, es algo increíble. Porque, mira, ya teníamos los pasajes, todo y nada, se te congela todo, es como que, no sé, te cambia la vida por completo. El dolor que significa la muerte de un hijo, Lilia lo transformó en amor y lucha contra la violencia institucional, la trata de personas y a favor de los derechos humanos. Creo que soy una mamá común, que ha pasado por situaciones espantosas que puede pasar cualquier ser humano cuando le matan a un hijo. Que he pasado distintas situaciones económicas que ha vivido el país y donde me he comprometido y he sido solidaria con la gente, que es lo que me amé desde mi militancia, de mi juventud. La solidaridad, el compañerismo y el compromiso, creo que son los ejes fundamentales para poder empezar a militar desde un espacio, digamos, de política social. Cada una de nosotros tenía su profesión, su trabajo, su familia, su casa, y de repente nos han dado un mazazo en el alma y eso nos hizo dar un sacudón para poder seguir todo el proceso de poder condenar a los asesinos de tu hijo, después del juicio que seguís haciendo, sin dejar de extrañar, de querer volver el tiempo atrás y no podés, porque creo que lo único que no se puede dar vuelta, lo único que es irreversible, es la muerte y el pasado. Y sí, se cambia todo, cambió lo que es ella como mamá, que se tuvo que poner al hombro todo, sus hijos, su familia, y después al poco tiempo, bueno, la pérdida del marido, que creo que ahí fue que se fortaleció un poquito más, pero la hizo más fuerte fue su hijo. Y bueno,
En ese momento Betiana era chica, Gustavo era el más chiquito, entonces fue como muy duro de enfrentar toda esa situación de la casa y ella al frente de todo. Y nada, crecí de una manera muy distinta. De una manera muy distinta porque priorizabas otras cosas, tu familia, no tanto, no sé, cosas secundarias, que capaz para otra gente sí son primarias, pero no. Y sí, creces, digamos, muy distinto porque ya cuando te sacan una cosa como esa, valorás todo lo demás que te queda, hasta lo más insignificante. Después de una pérdida lo valorás. Y aprendimos a juntarnos en esta lucha con la gente que uno tiene afinidad, porque coincide o porque comparte los lugares donde uno tiene que estar. Elige con quién estar, quién lo va a acompañar. Y en este elegir nosotros decidimos acompañar a las madres de Plaza de Mayo, que han luchado más de 36 años buscando a sus hijos en el reclamo de verdad, justicia y castigo a los culpables. A las abuelas que buscan a sus nietos y que ya han recuperado y faltan 400. La lucha de las Madres del Plaza de Mayo, de asociación y de línea fundadora, nació a fuerza de un clima absolutamente negativo para la lucha, con mucho miedo, de persecución y demás. Cuando comienzan a aparecer estas historias como la de Lilia, por más de que estábamos ya en una democracia algo consolidada, realmente estas madres se sentían solas. Con suerte, y porque Lilia también me lo presentó, empezaron a hacer algunos vasos comunicantes, como por ejemplo con Adolfo Pérez Esquivel, la pude conocer a Tati Almeida, conocí a varias. Porque ella vení que te voy a presentar a tal y a tal. Vi que empezaron a haber vasos comunicantes. Yo creo que eso las ayudó. Yo creo que uno, más allá de nuestras luchas, ya no piensa en la lucha por tu hijo. Ya no piensa, sino que esto te representa miles de caras. ¿Sí? Y por eso uno lucha todos los días. Está bien, yo me acuesto pensando en mi hijo, me levanto pensando en mi hijo. Pero en mi hijo veo un montón de caras. A partir del hecho violento que les ocurre, pueden comenzar a pararse y a trabajar un poquito por encima del caso propio y ir perfilando, como en los casos que vos decías, que mencionabas de Susana, de Miriam, de tantas mamás, bueno, obviamente de Lilia, que han podido trascender el caso propio y han podido dar un aporte significativo a partir de una militancia política. Yo sabía que en ese momento el que no tenía voz era Sugus, el que no tenía voz era otro chico. Entonces me sentía con la necesidad de salir a hacer la voz cantante o el pedido de ellos. Hay imágenes que nos anima a pensar, ¿no? Que es la sensación de la pérdida de un hijo arrebatado además a manos del gatillo fácil y de la brutalidad de la policía, de algunos sectores de la policía. Y bueno, sentir que estas mujeres que han perdido lo más valioso en la vida salen a poner lo mejor que tienen para concientizar, para pelear contra la impunidad y además no solo contra la impunidad, para pelear que esto no vuelva a pasar. No es solo la justicia en el caso propio, sino además es cómo construir una democracia que permita que esto no suceda. Todos los demás se convierten en ejemplos, estas mujeres que pasan a luchar
con una bandera de tanto dolor, pero también de tanta búsqueda, ¿no? Le dije, a ver, desde nuestro lugar, ¿qué se puede hacer? Y me acuerdo que ella estaba además ayudando a otras madres que vinieran que era el tema central, juntémonos, ayudémonos, una se siente tan sola en estas situaciones, ¿cómo hacer para hacer una red de solidaridad para que las mujeres nos podamos juntar, las que vivimos en estas situaciones, y podamos salir a hacer que nuestra voz se escuche? Entonces yo lo que sentía era que Lilia hacía esto, desde un lugar trataba de darle esa red de ayuda, de contención a otras mujeres para que también su voz se pudiera escuchar y pudieran organizarse, ¿no? Conocí a Lilia Saavedra en una circunstancia muy especial, como una mamá en lucha, buscando justicia para sus hijos. Uno desesperadamente recorre todos los recintos, golpea todas las puertas porque todo queda chico, cuando enfrente uno tiene un poder que se niega a escuchar a las víctimas, que se niega a aplicar la ley como corresponde, porque en nuestro país tenemos una ley que es muy buena en cuanto a la niñez, pero muy lamentablemente los jueces, que son quienes deben, aplicarla, no lo están haciendo, y las niñas, los niños y los adolescentes que fueron víctimas de algún tipo de violencia quedan absolutamente desprotegidos. La justicia, que no se ha caracterizado, por cierto, de ser un poder permeable a las necesidades de los más humildes, expulsaba y daba nuevos elementos de revictimización a las familias que hacían incomprensibles las posibilidades que ellos tenían de asir el conflicto, de ver cómo se resolvía. Perdían terribles cantidades de tiempo y de recursos en tratar de avanzar. Tenían vallas por todos lados. Entonces, frente a una situación así, uno necesita el apoyo del otro, uno necesita reflejarse en el otro. Y bueno, como digo, las luchas no son individuales, son colectivas, porque son problemas que atañen a la sociedad, son problemas sociales que emergen de la sociedad, y nosotros somos seres sociales inmersos en esa sociedad, no somos ajenos. Entonces encontré en Lilia una madraza, una mujer increíble, con una fuerza que va más allá de todo, y que me sentí como identificada en el dolor, más allá, que te podría decir que, o sea, yo no perdí a mis hijos, los tengo, sí vivieron una tragedia tremenda, pero ellos tienen vida. Queremos que la policía cuide a nuestros chicos, a nuestros hijos, sino que los chicos se escondan de ellos, o que le tengan miedo, y que ellos lastiman a los jóvenes o los castigan y le provocan apremios por su vestimenta, por su color de piel y porque son jóvenes, ¿no? Bueno, son todas esas cosas con las cuales hay que trabajar y educar, y por eso salimos a dar charlas a las fuerzas de seguridad, como es la Policía Federal, Gendarmería, para que sepan lo que han sido nuestros hijos y pudieran haber sido desde estudiantes, trabajadores, comentaristas deportivos, deportistas, y bueno, fueron arrebatados sus vidas y sus proyectos a manos de malos policías, malos gendarmes, malos prefectos. Entonces, estas cosas queremos cambiar, y esto es lo que es la tarea que tenemos que hacer. Yo jamás pensé en bajar los brazos, jamás. Me he pasado etapas malísimas, pero jamás pensé en bajar los brazos. Al contrario, creo que todo esto me fortalecía más. Yo lo que algunas veces lamento son los tiempos que le he quitado a mis hijos. Sí, una edad muy distinta, porque ella tuvo que afrontar eso, y un par de meses después pasó lo de mi papá, que también falleció. No aguantó, fue mucha angustia la que llevaba, porque era su compañero, estaba todo el día con él, iban a trabajar juntos, se levantaban juntos, miraban fútbol, todo lo que te puedas imaginar, y como hombre no aguantó,
siempre dicen que tiene que haber un soporte en la casa y para mí mi mamá cuando era chico fue mamá y papá, desde muy chico, desde los 7 años y me inculcó muchos valores quizás que no los hubiese aprendido si hubiese estado, capaz si hubiese estado los dos. Porque yo no lo preparé o nadie me preparó a mí para decirme lo que me iba a pasar. Entonces yo no podía preparar a mi hijo. Yo lo estaba criando como cualquier hijo normal, que vos le pones la media, que le haces la leche. De golpe y porrazo tuvo Gustavo que aprenderse a poner la media, calzoncillo, prepararse la leche. Entonces, más allá de que te quitan la vida de tu hijo, después la de tu marido, te quitan la posibilidad de ver crecer a tus hijos también, a los que están vivos. La UNDAV, Universidad Nacional de Avellaneda, llevó adelante una jornada sobre derechos humanos y violencia institucional, en conmemoración del aniversario del asesinato de Sugus y en reconocimiento a la lucha de Lilia Saavedra. Bueno, la Universidad Nacional de Avellaneda desde su creación tiene como misión un fuerte compromiso de contactar las aulas y la academia con el barrio, con los vecinos de Avellaneda y de la región sur, metropolitana sur. Y bueno, a partir de esto es que nos contactamos con las organizaciones políticas y conocimos a Leonardo Grosso. Él nos contó de su lucha, de su tarea con la campaña de lucha contra la violencia institucional y ahí nos sumamos inmediatamente. La Secretaría de Extensión es la encargada de la vinculación con la comunidad. La función de la Secretaría de Extensión tiene que ver con la articulación con distintas demandas, intereses, problemáticas que están en el terreno de lo social y vincularlas con las potencialidades, con las capacidades que puede dar la universidad para colaborar con esas problemáticas, con esos intereses y demás. Compañeros, compañeras de la universidad, vecinas, vecinos, compañeros de las organizaciones, muchas gracias por visitarnos una vez más. Yo quiero me quiero dar el gusto de presentar esta mesa y de presentar este encuentro. Los invitamos a charlar, a discutir, a pensar qué es eso de la violencia institucional. Primero una aclaración, siempre lo decimos, no lo hicimos porque queríamos, no es que nos gusta, creo que a nadie le gusta tener que encarar el problema de la violencia policial, porque la verdad es que no querríamos tener este problema, lo hicimos porque no nos quedaba otra, porque se nos cruzaba por delante de nuestras narices, porque la verdad es nosotros, yo hoy circunstancialmente soy diputado, pero bueno, acá están los compañeros de Levita, por ejemplo, nos conocemos y nuestro laburo, hablo de Levita porque es de donde vengo, pero todas las organizaciones hacen lo mismo, nuestro laburo viene o se desarrolla en los sectores más populares, en los barrios más humildes de nuestro país, y ahí es donde mayormente se sufre la violencia institucional. Los sectores más castigados por la violencia policial son los pobres. Tenemos que hablar de seguridad, por eso creamos la campaña nacional contra la violencia institucional. Miles de pibes de los barrios empobrecidos de nuestra patria fueron y son víctimas del accionar policial. Es tarea de esta campaña desarmar discursos. La seguridad se construye con inclusión. En principio agradecerles a Lilia, son de la casa, a Leo. Yo lo felicitaba a Leo, realmente la campaña ha logrado un impacto mediático importante, muy interesante, que se discuta este tema. Lo importante de las cuestiones mediáticas es que nos permitan lograr objetivos. En algunos casos los impactos mediáticos son para impedir, en este caso es para proponer, y creo que eso es interesante. La fuerza o el ejemplo de los familiares y su pelea, ese ejemplo de poder transformar ese dolor en amor, ¿no?
siempre nos buscan el odio, siempre intentan que, ¿no? que respondamos con odio. Las madres, los familiares responden con amor y con organización, ¿no? Conquistando esos derechos que son negados por las corporaciones, por el poder de turno, por los cómplices de estos grandes crímenes. Así que agradecerle a ella en nombre de todas las mamás, los papás, los hermanos, los familiares de las víctimas, porque si ellos no hubiesen peleado, nosotros tampoco podríamos estar haciendo esto. No obstante lo cual, a pesar de este camino recorrido, creo que nos falta mucho para hacer un cambio de paradigma, para hacer el cambio de paradigma que esta sociedad se merece. Y muy especialmente estamos lejos respecto de las víctimas de violencia institucional, casi exclusivamente centradas en los pibes jóvenes y humildes, que son justamente el sujeto del cual se aprovecha el accionar policial judicial. Hoy por hoy, a partir del 2003, nosotros nos sentimos acompañadas por el Estado, por una política de integración, una política de acompañamiento. Estoy de acuerdo con la campaña contra la violencia institucional, estamos de acuerdo con la democratización de la justicia. Lo que no estoy de acuerdo es con la pena de muerte ni con la baja de imputabilidad. Con eso no estamos de acuerdo. Más allá de la justicia, no estamos. Formamos una red de abogados con más de 100 profesionales que brindan una asesoría legal gratuita en los departamentos judiciales del conurbano, La Plata y la ciudad de Buenos Aires. Realizamos 30 capacitaciones simultáneas y 50 escuelas de formación en el área metropolitana. Hay más de 300 responsables y voluntarios que están a disposición de las víctimas realizando talleres de capacitación. La política nunca se hizo cargo del gatillo fácil, es muy difícil para los políticos hablar del gatillo fácil. Esto hoy lo vemos ahora con esta década ganada de conciencia y de derechos, que los políticos empiezan a hacer cargo, pero si no, no junta votos a hablar en contra de la policía, ¿no? Esto también hay que decirlo, entonces era muy difícil. Ellos no mueren defendiendo un proyecto político, como fue el caso de los 70. Mueren por la droga, mueren por la pelea, mueren por el gatillo fácil, mueren por la marginación. Mueren por mi vida no vale nada, la tuya vale menos. Y los poderes políticos, económicos y mediáticos no son ni inocentes ni ajenos a estas muertes. Lo demuestran todos los días agitando el parche de la inseguridad, estigmatizando a los jóvenes, culpándolos de todos los males que tiene esta sociedad. Toda la policía siempre está metida en todos los negocios ilegales, en el tema de la trata de personas, en el tema del Paco, en todo está involucrada la policía. Entonces tenemos que tratar de empezar a limpiar la paja del trigo, como siempre decimos las mamás. Yo no digo que toda la policía es corrupta o que la institución es mala. Hay que sacar las manzanas podridas del cajón. Y es hora que empecemos a limpiar. Son muchos años que venimos pidiendo esto, que se empiece a luchar contra la violencia institucional. Que no sea la persona humilde, morocha y de pelo largo que sea el delincuente para la policía. Estamos acá para el cuadro, Maxi Darío, el puente corredor. ¿Quién los mató a los pibes? La policía. Una vez más. Y la bonaerense. La bonaerense, sí. La bonaerense tiene un currículum importante, podríamos decir. Pero lo que queremos decir con esto es que el problema de la violencia institucional es un problema, primero, histórico. Primer dato. Segundo, es un problema policial nada más. ¿Es solo el problema del policía que dispara o de la bonaerense? No. Primero que los policías no vienen en platos voladores, no nacen de repollos, son parte de nuestra sociedad, viven en nuestros barrios, muchos pueden ser hasta parientes nuestros, y en la mayoría de los casos son compañeros que viven en los barrios más humildes.
promover derechos, por eso esta campaña también plantea esto, hacer qué hacer si te detienen, cómo acceder a la justicia, ese lugar que uno lo ve desde la puerta y después no sabe, va, intenta entrar ahí, intentamos hacer algo, es muy difícil, es inaccesible la justicia, para el pueblo es inaccesible, no nos la disfracen más, ya nos dimos cuenta, hacen lo que quieren, no hay posibilidad. Bueno, necesitamos organizarnos para acceder a la justicia. Las mejores experiencias son las de las madres. Las mejores experiencias son esas. Hay muy pocas condenas a policías asesinos de pibes, casi no existen. Las condenas importantes que existen son condenas que tuvieron movilización política y organización alrededor. Son prácticas ilegales y sistemáticas. Son aprendidas e incorporadas de las rutinas institucionales con origen en la dictadura. Sin vuelta, estoy convencido que es así. Y esta problemática no se resuelve con la política de mano dura, bajo ningún punto de vista. Y hay que atacar, por lo menos desde dos aspectos, esta problemática. Por un lado, lo que siempre se sostiene, lo que siempre sostenemos de este espacio, que es superar las condiciones de exclusión de los jóvenes y generarles una política de inclusión en el trabajo formal, en la educación y en la salud. Porque acá criminalizaron la pobreza por el solo hecho de tener una razón para matar. Que el gatillo fácil es la secuencia de la dictadura, no es la consecuencia de la dictadura, es la secuencia, porque nunca dejaron de matar. En democracia fue el gatillo fácil, en la dictadura fue los apremios ilegales. Entonces creo que está bueno que empecemos a trabajar. De hecho, el diputado Leo Grosso está a cargo de la campaña contra la violencia institucional, Leo, y bueno, empezar también a discutir estos temas en los lugares, como en las facultades, en los colegios secundarios, en las organizaciones sociales, empezar a llevar al debate todo esto. Por eso nosotros tenemos que plantear una política seria, esto es organizándonos, esto es construyendo poder popular, esto es aprovechando esta década ganada, porque tenemos una obligación también como pueblo, y ahí apelo a cada uno de ustedes, que es que nosotros tenemos que subir el piso. Hay una década ganada de conciencia y de derechos. Nuestra obligación no es que no baje, nuestra obligación no es no retroceder un paso, nuestra obligación es ir por más. Nuestra obligación es subir el piso. Queremos más, no queremos menos, no nos conformamos con lo que tenemos. Falta muchísimo todavía. Mientras haya un solo pobre en la patria, dijo Cristina, para nosotros no va a haber victoria definitiva. Esa es la consigna. Mientras sigan muriendo pibes en manos de la fuerza de seguridad, para nosotros no va a estar resuelto el problema. Desde hace 8 temporadas, todos los domingos por la mañana, Lilia Saavedra, a través de la Fundación BEI, produce el programa de periodismo social Nación Sonámbula en la TV pública para darle voz a quienes no la tienen. Esto me llevó también a tener un compromiso social muy grande y a organizarme la muerte de mi hijo. ¿Y cómo me organicé? Formando una fundación. Una fundación porque me permite llegar y colaborar o ser una herramienta entre las madres y el Estado, o entre el familiar y el Estado. Desde ese lugar armé un proyecto de televisión que le presenté en su momento en el 2003 al doctor Néstor Kirchner. Le interesó muchísimo porque me dijo que él quería proyectos para cambiar la imagen de Canal 7. La fui encontrando a lo largo de los años de la vida. Ella ya, creo que fue en el 2006, 2005, que empezó con el programa Nación Sonámbula. Nación Sonámbula. Que fue la verdad un programa bárbaro, que ella tuvo una iniciativa muy interesante. Y ese programa, bueno, se instaló y fue un lugar de encuentro y una voz muy importante en la televisión pública. Lo que ella está haciendo por tantas personas indefensas, portando voz donde no hay voz, realmente es muy maravilloso y muy necesario. Cuando pensaba en el programa que hicimos de revinculación forzada, ese programa quedó hecho un documento. Ese documento hoy por hoy sigue circulando y se le muestra a la sociedad algo que la sociedad desconoce, no sabe que esto sucede. Y fue gracias a ustedes, gracias a Nación Sonámbula,
Con lo cual es uno de los tantos ejemplos que esta mujer, esta madraza, hace por cambiar nuestra sociedad, para tener entre todos un mundo mejor. Trabajando, bueno, decidimos empezarlo a hacer. Hoy estamos en julio de 2013, hace 8 años que tenemos ese programa. Hemos recorrido, o sea, no únicamente fue un programa de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, esto se ha federalizado. Hemos recorrido casi toda la Argentina, tengo casi toda la Argentina porque me falta el sur. Pero el 80% de la Argentina lo hemos recorrido con distintas temáticas. Hemos visto los cambios que se hicieron, otros que faltan profundizar y otros que faltan hacer, porque tampoco podemos ser necios y decir que se hizo todo. No, hay muchas cosas que todavía faltan. El trabajo que hace Lilia desde la fundación a la cual pertenece, él entrevistando a organizaciones sociales, a ver que se sepan los casos de impunidad en este país, los logros y los avances de este gobierno nacional elegido por el pueblo, con la profundización que necesitamos y los cambios que faltan todavía. Yo creo que es muy importante la labor de ella como madre, como persona, como mujer y como militante, consciente de que es necesario los cambios en este país, en esta realidad, y que lo hace desde el lugar donde ella lo puede hacer. Estoy muy orgulloso por todo lo que se logró, por el programa, por las cosas que se hicieron, los viajes, las marchas. Hace poco le pintaron un mural a mi hermano y esas cosas son como una caricia para el corazón, de todas las cosas malas que pasaron, que se sigan acordando, y eso es algo muy lindo. Porque yo creo que las personas se mueren cuando uno las deja de recordar. Mientras uno las recuerde, van a seguir vivas siempre. Creo que esa es la esperanza renovadora que nosotros vamos a ir generando, inclusive que ha tomado posta a los pibes. Vos date cuenta, los hijos de los desaparecidos, los pibes jóvenes que están insertándose en la política social, en la política partidaria. Entonces hay un cambio generacional en todas estas luchas. Y esto es importante, eso está bien diciendo que nuestra lucha no cayó en bolsillo roto como muchos hubiesen querido. Gracias a Dios los chicos lo tomaron la posta, y ellos van a ser los que van a seguir con esto. Mis hijos, ustedes, los hijos de las otras mamás, o los pibes que están estudiando y que ven otras realidades, que tienen otros sueños y que quieren cambiar y quieren un país mejor y quieren una justicia que sea digna. Bienvenidos a esta presentación del libro No Callarás. Recién cuando hablábamos antes de acercarnos para acá, recordábamos con Lilia, cuando salió la idea del libro, y de alguna forma nos emocionábamos al pensar que un programa de televisión que genere un libro, que de alguna forma transmita un dolor tan profundo, no es casual en la Argentina. Yo creo que en esta transformación del dolor, de la muerte, de los proyectos de nuestros hijos, es transformar esa muerte en vida. Lo hace Lilia, lo hace Dolores de Monti en el comedor de Ezequiel, lo hace Rosita en la asociación, lo hace Gumercinda en la Villa de Retiro con el comedor con el nombre de su hija, lo hacemos en la casita de Sebastián en Moreno. Yo creo que la vida está ahí, en cada cosa que haces, porque la memoria está latente. Se compromete, sea solidario. No únicamente cuando cae agua y se inunda, llevar ropa a la gente que está bien porque lo necesita. Pero cuando pasa un caso así tenemos que salir a protestar, hacer escuchar nuestra voz.
Y mientras la gente no tome conciencia, la justicia tampoco va a hacer nada por mejorar. Fue emocionante llegar a ese lugar, ver las manifestaciones de afecto hacia Juan Pablo II. Pudimos saludarlo, algunas mamás, creo que una mamá le entregó la foto de los 3 chicos del crimen del triple crimen de acá de Floresta. Angélica le entregó la foto de los chicos. Y después tuvimos muchas entrevistas de organizaciones sociales que querían saber qué había pasado con nuestros hijos. Tuvimos muy buena recepción. Siento que le debo a mis hijos algunos momentos que hubiese compartido con ellos porque me dediqué, me aboqué más tiempo a la lucha, pero sin dejarlos de querer. Al contrario, yo sabía que en ese momento el que no tenía voz era Sugus. El que no tenía voz era otro chico. Entonces me sentía con la necesidad de salir a hacer la voz cantante o el pedido de ellos.